Buenas tardes, estudiantes. A continuación vamos a ver el tema de potenciación y radicación de números reales. En este caso vamos a discutir cada una de las propiedades o leyes que rigen este tipo de operaciones, tanto de la potenciación como la radicación. Pues bien, vamos a dar inicio con la potenciación y veremos las reglas con algunos ejemplos para su posterior análisis de parte de ustedes, y con lo cual se persigue fortalecer el conocimiento para la carrera de ingeniería agronómica. Damos inicio entonces, comenzamos con la potenciación. Vemos las diferentes reglas. Está la regla del producto, del cociente, de la potencia, exponentes negativos, la regla del 0, la regla del 1, la regla del menos 1. Pues bien, en este caso vamos a ver la regla del producto, que se enfoca en dos situaciones. La primera es la suma de exponentes, o sea, a la n por a la m. Esto indica de que copiamos la base y sumamos los exponentes. Podemos ver un ejemplo, por ejemplo 2 a la 3 por 2 a la cuarta. En este caso copiamos la base como habíamos mencionado y sumamos los exponentes. 3 más 4 nos da 7. Por consiguiente 2 a la 7 el resultado es 128. Bien, le damos continuidad a la explicación. Quitamos este ejemplo. Miramos la segunda parte de la regla del producto y podemos ver que en este caso podemos darnos cuenta que si las bases son diferentes pero los exponentes son iguales, podemos unificarlos. Veamos entonces, discutamos esta propiedad. Tendríamos a la n por b a la n. Vemos que las bases son diferentes pero los exponentes iguales, entonces podemos las bases las podemos unir en un paréntesis y elevarlas al exponente. Para ello debe de cumplir el hecho de que los exponentes deben de ser iguales aunque las bases sean diferentes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo 3 a la 2 por 4 a la 2. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que podemos unificar las bases 3 por 4 y colocar el respectivo exponente. En este caso 3 por 4 es 12. Hacemos primero lo que está dentro de paréntesis, elevamos al cuadrado y sabemos que el resultado es 144. Pues bien, hemos discutido las dos reglas, tanto de la radicación, de la potenciación, perdón. Entonces tenemos esa parte. Pues bien, ahora vamos con la regla del cociente. La regla del cociente maneja el mismo concepto, solo que hace lo contrario de la anterior. Cuando las bases son iguales, los exponentes se restan. Vamos a ver entonces un ejemplo de tipo, podría decirse algebraico, como base o modelo matemático. Tenemos a la n partido a la m. En este caso copiamos la base y, como lo dije anteriormente, restamos los exponentes. Tenemos un ejemplo, 2 a la quinta partido 2 a la 3. Copiamos la base y, como lo dije anteriormente, restamos los exponentes, o sea 2 al cuadrado, y esto nos da como resultado 4. Al igual que el caso anterior, podemos tener bases diferentes pero elevadas al mismo exponente.
con la regla del cociente. Copiamos en un paréntesis ambas bases y lo elevamos al mismo exponente que se repite en ambas bases. Tenemos un ejemplo, 4 al cubo y 2 al cubo. En este caso, copiamos las bases dentro de un paréntesis y lo elevamos. En este caso efectuamos la división primero. Esto sabemos que nos va a dar como resultado 2 y su respectivo exponente. En este caso el resultado 2 al cubo es 8. Siguiendo con la cuestión de esta situación, ahora vamos con la regla de la potencia. Básicamente la regla de la potencia lo que nos dicta es que si tenemos una base, en su primera regla es que si está elevada a un exponente m, copiamos la base y multiplicamos los exponentes, tanto el que está interno como externo. O sea, es un producto de m por n. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 2 a la 3. Esto está elevado al cuadrado. Entonces copiamos la base. 3 por 2 nos da 6. Y 2 a la sexta nos da potencia, nos da 64. Bien, ya discutimos una de las reglas. A continuación vamos a la regla de otra potencia, otra regla de la potencia. En este caso tendríamos b elevado a la n y esa potencia elevado a otra potencia. En ese caso sería igual a tener la base principal y tener elevado esta base que tiene su propio exponente y quedaría de esta forma. Mencionamos un ejemplo, por ejemplo tenemos 2 elevado a la tercera potencia, pero esa potencia está elevada al cuadrado. Entonces sería igual a tener 2, marcamos 3 a la 2, en este caso sería 3 al cuadrado, sería 9, y en este caso 2 a la 9 sería 512. Bien, hemos discutido la segunda ley de la regla de las potencias. Vamos a discutir la última. En este caso hace referencia a la situación de tenemos un radical con su respectivo índice, tenemos la base y esta base elevada a una potencia. En este caso lo que sucede es que se copia la base, el exponente, tanto el exponente que tiene la base como el índice radical, se generaría una fracción, o sea, un exponente racional. En este caso tendríamos que la n pasaría a ser el numerador y el denominador sería m. Entonces esta es la forma que podemos ver que n pasa a ser numerador y m es el denominador, las partes de una fracción, ¿verdad? O de un número racional, que también así se llama. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos un índice radical de 2 a 6. Sabemos también que si, por ejemplo, esto de acá no se muestra regularmente, se sobreentiende que esta es una raíz cuadrada cuando no se tiene índice radical. Nosotros, por ejemplo, al cubo o cualquier otra situación, entonces sí se muestra. En nuestro caso, tenemos nuestra base, el exponente que viene acá, como lo habíamos visto anteriormente,
y a dividir el índice radical, en este caso el número 2. Entonces nos va a quedar 6 dividido entre 2, eso me da 3, y 2 al cubo es 8. Bien, hemos discutido esta otra regla. Nos faltaría la regla de b elevado a 1 partido n, o sea, un racional, solo que de 1 el numerador. Esto expresado en forma de radicales sería raíz de ese denominador del exponente racional, sería n, y la base. Démonos cuenta que el número 1 desaparece, no se acostumbra a escribirlo, entonces no está en esa parte, se sobreentiende que ahí está. Es como la situación, por ejemplo, tenemos la expresión algebraica x, sabemos que tiene un 1 y que por este lado también tiene un 1, pero nosotros no lo escribimos así por las reglas de la matemática, solo se escribe la x. Bien, un ejemplo, tenemos por ejemplo 8 elevado a la 1/3, eso quiere decir que tendríamos raíz, en este caso cúbica, porque el denominador es el índice radical de 8, en este caso sería 2 la respuesta, y ahí finalizaríamos con esa parte. Bien, pasemos entonces ahora a lo que son los exponentes negativos. Entonces en este caso, en la parte de los exponentes negativos, nosotros tenemos por ejemplo b a la menos n. Entonces en este caso podría ser igual a escribiríamos 1 y partido la expresión esta, tanto la base como el exponente pasan hacia la parte inferior a ser el denominador de una fracción. Eso es lo que sucede cuando tiene un exponente negativo. Por ejemplo, tenemos 2 a la menos 3. Esto quiere decir que se va a hacer un 1 en la parte superior, el 2 iría a la parte inferior, y si nos damos cuenta el 3 se convirtió en positivo. O sea, hacemos el cambio, escribimos siempre 1 por regla, y en la parte inferior iría esto. La misma expresión, solo que con el exponente positivo. Para finalizar esta parte sería 2 a la 3, sería 8, entonces sería un octavo. Lo que sería lo mismo si lo quisiéramos pasar a decimales, sería 0.125, ¿verdad? Entonces esa sería la parte. Si alguien tiene dudas, por ejemplo, para pasar un octavo a decimales, por ejemplo, tenemos acá el número 1 es el que va a ser dividido y el 8 es el otro valor. Entonces aquí agregamos 0 punto, entonces tengo que agregar un 0, ahí cabe una vez, me van a sobrar 2 unidades, agregamos 0, ahí cabe 2 veces, ¿verdad? 16, sobrarían 4, agregamos otra vez 0, y para finalizar sabemos que en 40 el 8 cabe 5 veces. Entonces, ¿cuánto nos va a sobrar? 0. Hicimos una división resumida o abreviada, que también así se le llama. Bien. Pasemos ahora a lo que es la regla del 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 me da 1, y que 0 a la n igual a 0 para n mayor que 0, 0 a la quinta es igual a 0. Si fuera impar, entonces el resultado es error.
Bien, empecemos con los ejemplos. Tenemos entonces la primera regla del 0. B a la 0. Esto va a ser 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 a la 0, ¿verdad? ¿Eso cuánto nos va a dar? Va a dar 1. Todo número que esté elevado, no importa qué tan grande sea, pero si esté elevado a la 0, el resultado siempre será 1. Tenemos, por ejemplo, 0 a la n. Eso va a ser cierto. 0 para n que sea mayor que 0. Entonces, por ejemplo, 0 a la 0 acá a la quinta es igual a 0. Si n es menor a 0, lo que va a pasar es que, y lo podemos comprobar en una calculadora, por ejemplo, si yo digo menos 2, el resultado será 0. No va a ser esto. Esto no va a salir. Nos va a salir error. Entonces, si el exponente es menor que 0, nos va a salir error en la calculadora. Si el número es mayor que 0, o sea, el n es mayor que 0, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces, ese será el resultado. 0. Bien. Nos falta discutir la cuestión de la regla del 1. Y la regla del 1 básicamente lo que se debe o se dice es que si los números están elevados al exponente 1, el resultado siempre es la misma base, ¿verdad? Igual podemos, igual con lo del 1, si está elevado a la n, el 1, el resultado siempre va a ser 1, no importando qué valor tenga. Por ejemplo, 1 elevado a la potencia 1000, no importa, el resultado siempre será 1. Podemos ver y discutir las dos reglas. Veamos la primera de la regla del 1, de lo que estamos platicando. O sea, si yo elevo b a la 1, el resultado va a ser b. Entonces, por ejemplo, podemos ver que 5 a la 1, el resultado será 5. Si tenemos la otra regla, a la n, 1 a la n, el resultado será 1. Por ejemplo, 1 a la quinta, el resultado es 1. Entonces nosotros podemos ver el cumplimiento de ambas reglas y sus respectivos ejemplos. Discutamos entonces la última regla, la regla del menos 1. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. La regla del menos 1 dice que si el exponente es par, entonces la respuesta es 1 positivo. Y si es menos 1 nos dará como resultado si n es impar. Entonces, por ejemplo, aquí la regla dicta, podemos verlo, la regla dicta que si el resultado es, o la regla es menos 1 elevado a la n, es igual, en este caso me va a dar 1 si n es par. ¿Sí? Me va a dar menos 1 si n es impar. Entonces podemos ver un ejemplo, un par de ejemplos. Yo tengo menos 1 a la quinta. Entonces el resultado, veo que el 5 es impar, entonces el resultado va a ser menos 1. En el otro caso, por ejemplo, yo tengo menos 1 y lo tengo a la octava, como n, o sea, de aquí arriba es par, porque el 8 es par, entonces el resultado será 1.
Pues bien, esto es la discusión del tema de potenciación. Espero les haya útil para su estudio. Podrán verlo, yo lo cargaré al sistema. He creado una página para poder ver esta situación. Muchas gracias. Primera entrega. Espero les sirva. Saludos.